Aquí da inicio un espacio de intercambio con nuestros televidentes. Aquí comienza Encuentros. Conduce Víctor Hugo Pedroso. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a conversar con un hombre que, sobre todo para aquellas personas que ya pintamos canas, ha tenido una vida muy intensa desde su más lejana juventud. Se le considera una persona realmente multifacética, alguien que busca y resuelve distintos caminos. Hoy vamos a tener el gusto de recibir en Encuentros a Alfredo Echegaray. Bienvenido, Alfredo. Gracias, buenos días. Acá estamos estamos en el colegio donde vienen mis chicos, el St. Clair's College, que antes era el St. Andrews, que tiene casi 30 años acá en Punta del Este, con diferentes nombres. Y básicamente uno tiene que aprender a vivir la vida como le resulte más emocionalmente satisfactorio, o sea que no hay un camino idéntico para cada persona. Por lo tanto, yo voy aprendiendo sobre la marcha, pero hay muchos caminos y se eligen al andar. Y tuve mucha motivación de parte de mi familia, con antepasados creativos, pero fundamentalmente todos llenos de pasión. Mi bisabuelo llevaba los mensajes de Aparicio Saravia a Valle y Ordóñez, logró el Pacto de la Cruz. Pedro Echegaray fue el pacificador en épocas de guerra civil. Mi abuelo era el propietario del Solís y tenía como cantantes a Caruso y a Carlitos Gardel, que se refugió en el campo cuando le pegaron un balazo en el atentado contra su vida la noche del 10 de diciembre de 1915. En casa, mi padre era ingeniero industrial, pero al mismo tiempo se dedicaba al campo, tocaba el piano y todos tocábamos la guitarra. Le dábamos a las guitarreadas en épocas en que no había celulares. Y mi madre era profesora de baile, de danzas en general, danzas clásicas, baile español, zapateo americano, artista plástica, poeta y filatelista. Así fue que mi hermano salió creador del Museo del Mar, del Museo de los Insectos, y ahora tiene la creación, que le llevó décadas, del Museo del Libro, historia de la literatura y especialmente de la filosofía europea y latinoamericana, que se va a transformar en lo que yo llamo un gimnasio para la mente. Entonces, por ese motivo, que desde chico me gustó todo lo que tuviera que ver con la investigación, no solo científica o cultural, la música, empecé como DJ, sino la investigación en general en cualquier ámbito, hasta para cocinar. Aprender a vivir con uno mismo, por hacía yoga, que nos enseña a través de la respiración a buscar equilibrio, a controlar la mente, relativamente, por supuesto, y aprender a convivir con el prójimo. Eso me enseñó a poder desarrollar el arte de las relaciones públicas, el arte del marketing, y a convivir en relativo equilibrio con la naturaleza. La perfección no es un destino, es un camino que se va corrigiendo. Y la clave de la sabiduría es justamente ponerlo todo en duda, no creerte dueño de ninguna verdad. Y no sé sobre qué tema quieres seguirlo desarrollando, pero básicamente soy una persona de muchas inquietudes, de muchas amistades, que le da mucho valor a lo emotivo, a lo emocional, a la familia y a los amigos, ¿no? Y yo me baso mucho en la investigación de la naturaleza, del comportamiento del ser humano a través de los siglos, que no ha variado tanto, salvo por la comunicación y la tecnología, y creo aprender mucho de la madre naturaleza. Hay que aprender mucho de la naturaleza porque la sabiduría también está en nuestros genes, que son años de educación universitaria a través de la evolución de nuevos escenarios que nos han enseñado a poder adaptarnos. Por eso de moda está la palabra resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos, y esta pandemia fue como una especie de tirón de orejas, una pausa o una gran reflexión. Dime de qué quieres hablar, a qué quieres referirte. Bueno, Alfredo, al hablar contigo, realmente uno tiene multitud de temas, porque Maldonado y Punta del Este y el Uruguay te deben a ti, sin duda,
el haber cobrado muchísima notoriedad internacional. Tú has sido una de las personas que ha traído a nuestro país a connotadísimas figuras del jet set internacional, de la nobleza, de la realeza, del arte cinematográfico. Así que realmente cuando alguien habla de Alfredo, realmente uno piensa, ¿qué es lo que no ha hecho? Hay cosas indudables. Eres, por ejemplo, récord Guinness. Y entonces, el otro día conversando con una persona, se recordaban algunos de los récord Guinness del Uruguay y esa persona recordaba ese viaje que hiciste desde Alaska a Tierra del Fuego en unos vehículos, bueno, vehículos justamente bastante notorios para viajar por zonas agrestes. Pero, ¿cómo fue esa aventura que tú tuviste? Bueno, para empezar, la esencia es donde otros ven un problema, yo veo una oportunidad. Y ahí te voy a hacer las anécdotas. Cada vez que uno ve algo o le proponen algo y contestan con que es difícil, con que es complicado. Yo nací en Uruguay, en un país que es una carrera de obstáculos, donde todos no tenemos el hábito del trabajo de equipo y donde estamos acostumbrados a una burocracia donde a veces el aparato estatal inventa un problema para cada solución, digo, con un poco de humor. Entonces, cuando un grupo de amigos, en ese caso, pero tengo de esas más de 1000 historias, habla sobre el desafío de poder hacer algún récord mundial, y eran estudiantes de diferentes lugares del mundo, de un promedio de 25 a 30 años, y ante la consulta de la empresa Guinness, mencionaron la posibilidad de Alaska Tierra del Fuego, récord que después fue realizado también en bicicleta, en forté, a caballo y caminando. En inglés lo hizo caminando durante 6 años, se llamó el libro The Longest Walk, la caminata más larga, desde Tierra del Fuego llegó a California, de ahí fue caminando a New York, volvió a California y llegó a Alaska. Eso sí es un mérito, eterna paciencia y perseverancia, y tuvo 2 hijos en el camino. Entonces, básicamente, paciencia, perseverancia, investigación e información, y siempre tienes que tener disciplina. Sin disciplina, sin orden, no funcionan las cosas. Logré contactos en todos los países, y para hacértela muy corta, con 40 grados bajo cero, salimos de Prudhoe Bay, norte de Alaska, Fairbanks, Anchorage, y para hacértelo así sintéticamente te hablo de Canadá, Yukon, Seattle, Washington, toda la costa oeste de los Estados Unidos, México por Nogales, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina hasta La Pataya. Por supuesto que está el tapón del Darién, porque se truncó el proyecto que tenía Nixon de unir las Américas cuando el escándalo Watergate. Entonces, allí pones los vehículos sobre portacontenedores en Puerto Colón, y de allí vas a dar a Cartagena o Barranquilla. Luego sigues el viaje. En ese momento nosotros pasamos por la guerra de los contras y los sandinistas. Yo era el que me ocupaba justamente de hablar con los unos y los otros. No tenían gran problema con los extranjeros, el problema interno. Y también estaba el Sendero Luminoso en Perú. Pero una de las cosas es el factor sorpresa. Como nosotros seguíamos de largo, estábamos los 4 vehículos por separado y nos comunicábamos con radio. Se transformaba un poco monótono ese viaje, donde hay muchos acantilados, especialmente en las montañas de Colombia, muy altas, con accidentes graves, fatales, y los vehículos tenían doble tanque como de 60 litros cada uno, 120 litros con una pequeña llavecita de bypass, y después teníamos otros 20 tanques, unos 6 tanques de 20 litros, o sea, 120 litros en el techo, lo cual se transformaba en una bomba si alguien llegaba a pegarle un balazo al techo de los vehículos, porque teníamos 120 litros de nafta en los techos. Teníamos repuestos que fueron innecesarios y también exceso de neumáticos innecesarios. Tuvimos un accidente por el camino, uno de los vehículos rodó para abajo, porque el hielo, hay que tener en cuenta que en Alaska, en invierno, la noche dura varios meses, no sale el sol, y las carreteras son lo puro, de hecho no está permitido circular. Pedimos asesoramiento a los camioneros del hielo, que son los que saben. Probamos los guisos que comen los camioneros en el camino, bastante polentones.
Fue una experiencia interesante, conocer las culturas, pero no como un paseo turístico, porque esto hay que meterle pata y pata. Hacer 35.000 kilómetros en poco más de un mes significa no poder parar. De hecho, luego regresé años después a conocer lugares que me impactaron, como por ejemplo la parte vieja de la ciudad de Cartagena, que es una joya. Muy interesante el volcán en la ciudad de Sololá, frente a un lago, en Guatemala. Muchas experiencias interesantes de las culturas. Y a mí me gusta probar todas las comidas y meterme en los rincones, pero en este caso no había tiempo, había que seguir y seguir. Esa fue una experiencia interesante. Yo tengo más de 100 historias escritas, de unas 500 que voy a preparar para que tú puedas leer o mirar 10 minutos antes de dormir. Pero siempre la filosofía es aprender a vivir, aprender a convivir con uno mismo y aprender a convivir con el medio ambiente. Se aprende. No hay un camino perfecto. No estoy de acuerdo con que, como decía Antonio Machado en versos que utilizaba algunos cantantes, como por ejemplo el español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante hay muchos caminos y se eligen al andar. Tampoco comparto la frase que utilizaba en el escudo de la familia Zorrilla, que dice: vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Esa frase pertenece a Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, de 1550, y yo creo que hay que vivir la vida de tal forma que quede viva en la vida, de acuerdo a lo que tú sientes, porque no tienes por qué obligar a Pavarotti a jugar al fútbol o a Luis Suárez a cantar como Pavarotti. Por eso es tan importante que la educación sea abierta a las motivaciones y específicas facilidades innatas que tienen las personas. Y la formación del niño debe ser entre el año y los 5 años. A partir de los 5 años, cuando ya empezás en primaria, te dan información, pero la personalidad se forma antes. Por eso es tan importante la educación en la casa, ¿no? Por eso es tan importante la empatía, el aprender a ser disciplinado, el aprender a no ser terco desde niño y no querer todo. Porque si tú crees que todo lo puedes a partir del dinero y que eso es la felicidad, sucede que las 95% de las familias que se ganaron la lotería, 10, 15, 20, 100 millones de dólares, quedaban pobres otra vez. Significa que hay que aprender a administrarse. Todas cosas que no nos enseñan. La educación para mí es el gran misil de la paz del futuro. Y en la educación está la esperanza de las futuras generaciones. Iluminar las mentes es fundamental. Y allí implica que tiene que haber también un equilibrio, enseñarnos en lo emocional, pero también autosustentarnos económicamente. Por eso no se comprende cómo el mercado laboral va por un lado y la educación va por otra. Hay gente que dice que no debe perder tanto tiempo en esto, pero yo creo que uno tiene que comunicar lo que siente. Yo no puedo quejarme de que hay colillas de cigarrillo en la playa si yo no soy uno de los que las levanta y las tira. Yo levanto colillas de cigarrillo en la playa, porque si no, yo soy parte del problema. Uno tiene que intervenir. Si uno se queja de algo y ni siquiera es capaz de escribir una carta de los lectores, que son gratuitas a los diarios, uno es parte del problema. El mundo se construye con voces también, como ha sucedido a lo largo de la historia con héroes anónimos que fueron capaces de luchar también pacíficamente a través de las mentes y de la literatura, y de el pensamiento ayuda mucho a mejorar el mundo. Si uno lo comunica, si no, uno no debe ser egoísta, uno debe intervenir en el error o en el acierto, ¿no? Pero con la mente abierta, ¿no? Sin imponer. Realmente, ¿qué piensas tú de la actualidad, no solamente de la educación, a la que te has referido realmente muy bien, y la actualidad en nuestro Uruguay? Víctor Hugo, lo más importante es comprender que el escenario de hoy no debe deslumbrarnos. Lo más importante es pensar qué estamos haciendo para tener un mundo mejor para la comunidad, para nosotros, para todo el país, con más oportunidades de trabajo. Entonces, lo importante es qué estamos haciendo para tener un mundo mejor. Uruguay está muy bien, considerando los problemas que hay en el mundo. Ha manejado la pandemia con bastante equilibrio. Las decisiones a veces se politizan demasiado. Las decisiones son pragmáticas y son acertadas o erróneas, y todo lo demás es cháchara. Yo no soy creyente en izquierdas y derecha, hablo de capitalismo de izquierda y capitalismo de derecha, porque se trabaja demasiado en intereses personales. A veces hay muchas luchas de intereses y hay mucho marketing. Creo que Uruguay tiene 3 o 4 cosas a corregir.
en lo emocional para ser más felices, nos tienen que enseñar a ser felices. Por eso es tan importante, si se implementa de manera más entretenida, estudiar la historia de la filosofía universal, porque el comportamiento del ser humano es bastante similar. Se han cambiado el agregado de la tecnología y las comunicaciones. Así que la filosofía de aprender a vivir y a convivir para mí es fundamental. Nos tienen que abrir la mente y es bueno aquel maestro y profesor que genere en la mente del alumno la capacidad de superar al profesor. Si solamente le da información como se hacía antiguamente, esto no es un buen maestro. Un buen maestro tiene que ser capaz de crear genios, una mente que evolucione en forma permanente y que sea tan creativa que genere emprendedores, tanto en lo económico como en lo emocional. Luego, Uruguay necesita dinamismo. Uruguay tiene un exceso de costos porque tenemos un aparato estatal, además de un poco lento, muy costoso para poca población. Incide demasiado, por eso es caro vivir. Entonces, o triplicamos el Producto Bruto Interno con más población o más negocios, o achicamos el Estado. Hacer más eficiente el Estado no significa dejar para nada, nunca, gente en la calle, porque si no, no sería una solución, porque una solución es buena cuando contempla todas las partes. Por lo tanto, hay que ir capacitando a la gente para que ellos se transformen en empresarios creativos, exportadores de creatividad. Lógicamente, no debemos mirar el pasado. No podemos pretender que el país sea rico porque tenga oro, diamantes o petróleo. Esos son los commodities del pasado. El capital del presente son las mentes, la capacidad creativa. Por eso es fundamental ver hacia dónde va el mundo y capaz que incorporar desde los 3 o 5 años de diferentes formas de métodos de enseñanza hasta inteligencia artificial. El mundo va por otro lado. Necesitamos crear genios para que los chicos, manteniendo su vivienda en Bella Unión, en cualquier pueblo del país, pueda exportar la gran riqueza de la creatividad. Por último, acá no existe lo que se llama el leverage, el apalancamiento financiero, que hace que en la bolsa, por ejemplo, de Europa y los Estados Unidos, con $10 puedas invertir 10.000. O sea, acá no hay acceso a créditos, por eso se han proliferado todos los microcréditos que son un gran negocio. En Europa y Estados Unidos las economías se multiplican por 10, porque todos acceden a un crédito que consumen hacia todos lados, entonces hay trabajo para la gente. Y cada tanto, como dicen, se acomodan los zapallos en el camión, pero hay trabajo para la gente. Necesitamos traer quienes sepan implementar de Europa y los Estados Unidos un sistema por el cual por lo menos tengas periodos de prueba, no tengas que traer el recibo de sueldo de tu tatarabuelo, tengas que ser médico para poder tener crédito. Toda la economía tiene que ser más ágil. Los créditos tienen que ser a prueba, pero otorgados en el día. Lógicamente, con fácil acceso a través de sistemas de leasing y fácil salida, con las garantías que corresponden para todas las partes. Pero necesitamos generar oportunidades de trabajo, necesitamos mejorar las mentes para tener más eficiencia. Hay demanda laboral, pero la gente no sabe ejercer su trabajo. Entonces, claro, dice, bueno, muy bien, necesito una recepcionista, tiene que hablar 3 o 4 idiomas, no encuentran. Necesito un empleado que domine el marketing online, no encuentran. Necesito a alguien que me sepa armar aplicaciones y un esquema de robotizar toda mi burocracia llenado de planillas, no encuentran. O sea, hay demanda laboral, hay que acomodar la educación con las demandas del mercado laboral. Y por otro lado, Uruguay, en términos generales, tiene que estar permanentemente adaptándose a los cambios que hay en el mundo. El mundo siempre, la tecnología hace que el mundo cambie cada vez más rápido. Entonces Uruguay tiene que meter dinamismo en sus decisiones. Pero en términos generales, Uruguay está muy bien, tiene clima moderado, tiene certeza jurídica y ahora esta nueva moda de que es uno de los mejores lugares para retirarse, lo cual está trayendo gente de todas las generaciones, hace que haya una nueva inyección de diversidad cultural. La diversidad cultural enriquece un país y eso está sucediendo. Está bien. Ahora, ¿tú piensas, por ejemplo, que políticamente el Uruguay está, digamos, modernizado o no, seguimos apegados a cosas antiguas? Uruguay todavía tiene demasiado el pensamiento metido en los rollos Kodak y los casetes de acá, y si querés para tu productor, los Umatic y los Betacam. En realidad, yo no comparto que se tengan que quedar tantas millones de horas los legisladores discutiendo cosas. Hay que buscar un sistema por el cual puedan trabajar desde sus casas, por Zoom. Yo quiero que estén más con sus familias, quiero que sean más eficientes, quiero que escuchen más a la gente, quiero que todo el sistema sea más ágil, quiero que sea más pragmático. Creo que
nos falta más aprender de una frase que yo utilicé para el congreso de Boeing, McDonnell Douglas y Airbus, 3 compañías que hicieron su congreso en Punta del Este hace como 20 años, que era teaming together to bring changes, o sea, trabajando juntos para lograr cambios. Solo a través del ritmo, la evolución y la creatividad podemos lograr un país mejor, sin las tonterías políticas. Yo, con todo respeto, la política es muy buena, pero necesita modernizarse. Por lo tanto, yo creo que está bueno, estaría muy bueno incorporar nuevas generaciones, que vengan los nietos de los que están ahora, que van a tener la mente más abierta. Hay que incorporar evolución, porque la evolución es lo que ha hecho la supervivencia de las especies. Entonces, Uruguay necesita dinamismo, pero es una opinión subjetiva. Mi mente está abierta a que me convenzas de lo contrario. Yo creo que Uruguay necesita dinamismo. Creo que Uruguay necesita generar más oportunidades de trabajo. Que nadie sueñe con que sus hijos vayan a trabajar a Europa, a Estados Unidos. La izquierda tienen hijos que sueñan con ir a trabajar a Europa, a Estados Unidos, no a Cuba. Bueno, algo está mal. Hay que crear las oportunidades en Uruguay. Pero eso basado en las reglas del mercado libre, ¿no? O sea, no se hace diciendo, bueno, muy bien, acá no se pueden importar más autos, tienen que fabricarse en Uruguay. No. El mercado tiene que ser libre, pero hay que crear las condiciones para que se generen las oportunidades en Uruguay. Y a veces hay que ser flexible, basarse en nueva información, no ser terco y cabezadura y decir como la Inquisición que la tierra es chata. Hay que tener la mente abierta. La regla número 1, mente abierta. Regla número 2, investigación e información. Regla número 3, animarse a evolucionar y, sin dejar a perjudicar a nadie, hacer un proyecto de Estado, una política de Estado inteligente, creativa, innovadora. Hay que achicar el Estado, ¿no es cierto? Sí, pero eso implica sacarle la teta a un aparato estatal cuyo Palacio Legislativo, quiero no equivocarme, y esto no es contra nadie, por favor, gasta más de 100 millones de dólares en costos administrativos. Cafecito, señor. Hay que estudiar de qué forma, sin perjudicar a nadie, si hay una censurista que gana una fortuna, no sé, buscarle la vuelta de que ese señor se la pueda capacitar, o por lo menos que sea una política de Estado a largo plazo para que nuestros nietos tengan un país mejor, más eficiente. Hay que buscar la manera de... Yo fui el creador de los cartelitos, bajen el costo del Estado, por favor, en el año 2000, ¿te acuerdas? Hace 20 años, 2001, 2002, con esa brutal crisis. La gente no tenía para pagar los pañales y seguíamos tirando en remises. Yo de ninguna manera estoy en contra de que se haga un centro de convenciones y espectáculos como el Antel Arena, pero que lo hagan los privados. El Estado le puede dar la tierra, pero jamás Antel tiene que darme Wi-Fi de alta calidad en todo el país, o se darme agua potable y no los $900 por año que gastamos nosotros, una barbaridad, porque no tengo agua potable y estoy en zona urbana. Entonces, y Antel te dice, sí, o se te dice, te llevo el agua y te pide $30.000, es decir, irracional. Yo tengo 3 hijos de mi señora, adoptados como propios, y 2 propios. O sea, somos 7 en casa, y 7 familias que siguen las instrucciones médicas de tomar mucha agua y consumen más o menos unos 8 a 10 litros de agua sin gas por año. Nos están asaltando con el costo del agua sin gas. Perdón, con todo respeto, pero es un robo, ¿entienden? No se puede 800, $900 de pañales, otra cosa. Propongo el plan PAPO, pañales populares, que compren una máquina en el Mides y que uno pueda acceder a pañales a costos razonables. Ahora porque soy padre, por primera vez de un niño de 3 años y de una niña de 15 meses, y me doy cuenta de lo que es el disparate del costo del agua sin gas y de los pañales. Hay cosas a trabajar. Esos son artículos de primera necesidad. No puede ser que cueste entre 95 y 120 pesos el bidón de 6 litros de agua sin gas. No existía cuando éramos niños. Abríamos la canilla y tomábamos agua. ¿Te acuerdas? No existía comprar agua sin gas. Hay cosas a corregir. Así que yo creo que acceso a la vivienda popular, sin estupideces de que tiene que ser de triple muro de ladrillo, viviendas de $10.000 financiadas a 40 años con una cuotita chiquitita, y que sea autosustentable, que tenga luz solar, que tenga su propia recolección de aguas del techo, acceso a agua sin gas, abriendo la canilla, acceso a trabajo. Esos son cosas de derecha y de izquierda, son de sentido común. No creo en colores políticos. La política a veces arruina los sueños de aquellos que son creativos y quieren hacer las cosas mejor por empatía, simplemente empatía. Y los pañales, perdóname, pero son cosas básicas. Así que Uruguay tiene que bajar la burocracia, bajar el costo de vida. Cuesta el doble y el triple algunas cosas en Uruguay. La energía, todo. No sé, requiere de estudio, con la mente abierta, hacer un trabajo de equipo juntos, como si fuéramos la selección uruguaya de fútbol. ¿Entiendes el concepto?
Y los legisladores, Alfredo, yo no quiero legisladores que se mueren de sueño ahí en las madrugadas en el Palacio Legislativo, que puedan trabajar por Zoom. A mí que me importa cómo lo hacen si es el resultado. No lo hace mejor legislador porque se quede 10 horas hasta las 4 de la mañana sin ver a su familia. Tiene que estar con su familia. A mí lo que me importa es el resultado final. Que tengamos un país mejor para todos y entre todos, en equipo. Alfredo, quiero recordar un poco en qué está la situación del hallazgo que hiciste del Graf von Spee, es decir, el águila y el telémetro del acorazado de bolsillo alemán. ¿Cómo está la cosa? Porque realmente han pasado muchísimos años desde que tú y el buzo Héctor Vado descubrieron eso después de un trabajo muy difícil. Y sin embargo, ¿qué pasa? Ahí hay una cantidad enorme de dinero que está trancado. Antes de darte el titular de la situación actual, vamos a hacer un poco de historia. Pero el titular es que hay 2 fallos judiciales unánimes y hay un contrato donde el Estado tiene 2 opciones. En función de la regulación del TOCAF, hacer una oferta internacional pública sin restricciones, onerosa en el sentido de ganancias, ¿no? Que apunte a la mayor rentabilidad posible, con el beneficio correspondiente para el Estado del 50%, que en el caso del naufragio La Luz permitió la construcción de un liceo, hundido en 1752, o llegar a un acuerdo con los permisarios, en cuyo caso hay muchas alternativas en todos los casos académicas y en absolutamente nadie quiere ningún destino de, como sea, adoración al mal. Eso no existe, eso está en la mente de alguno que quiera armar lío. Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere un destino que tenga que ver con la cultura y lo académico. La historia comenzó con la venta, luego de la batalla, en diciembre de 1939, este barco se hizo con alta tecnología, forzado por el Tratado de Versalles, que limitaba las posibilidades de Alemania de hacer barcos pesados y grandes, pero tenían inteligencia y buenos ingenieros. Y luego, en el diario El País, del 2 de marzo de 1940, descubrí que Alemania había vendido y cobrado el Graf Spee a un ciudadano uruguayo. Inglaterra intentó rescatar y llevó 7 piezas, pero perdió 2 buzos. La Armada Nacional perdió 11 vidas. Hubo otro intento de una empresa Sindar que no se concretó, pero el gobierno uruguayo consultó a Bonn y a Berlín y ambos dijeron que no les interesaba el barco. A principios de la década del 80, Uruguay emite una ley por la cual declara propiedad del Estado uruguayo todo barco hundido en territorio nacional, pero informa por un periodo como de 6 meses, tenían para decir si les interesaba un barco y ningún país dijo interesarse en ningún barco. Se suma a esto que en el caso de España hay un tratado de 1870 por el cual otorga la propiedad ya de antes de todos los galeones a Uruguay. A principios del 80, un argentino ofrece en todos los diarios rescatar $70 millones de oro y plata en un galeón, Nuestra Señora del Loreto, que decía venir de Perú, cargado de oro y plata hacia España. Le ofrecen a un americano y le piden $1 millón. El americano dice, yo no les voy a dar el $1 millón, pero quiero saber la verdadera historia de ese barco. Y a través del estudio Guille Regules investigo que el barco no venía de Perú hacia España, sino que venía de España hacia acá, por lo tanto no traían un centavo de oro y plata, traían mercurio. Eso fue titular de todos los diarios, no hay tesoro en la Loreto. Esto se publicó en el año 86, fíjese, hace casi 37 años. Y para ello me hice investigador formalmente registrado en Ministerio de Cultura de España, archivos y bibliotecas. Estudié miles de horas en el Archivo General de Indias en Simancas, Valladolid, y en Sevilla, Archivo General de Indias, Museo Naval de Madrid y el Viso del Marqués. Álvaro de Bazán se llama ese museo. Allí investigué como 500 naufragios, descubrí más de 200 que los declaré en diferentes zonas del Río de la Plata y en las puntas rocosas, en los bancos de arena, y presenté un proyecto para rescatar el Graf Spee y llevó 10 años el permiso. Para que tengan una idea, cuando los primeros rescates la visibilidad es 0, 1 centímetro, es todo fango, ahí es todo limo que viene del río Paraná y río Uruguay. El buzo Héctor Vado
que ya tenía sus proyectos por su lado en la Bahía de Maldonado, con el Agamenón, el Seahorse y el Salvador, rescató un cañón que está en el Club Naval de Montevideo, en el Museo Naval, con Discovery Channel. En el 2004 juntos rescatamos el telímetro, que es la torreta, que por triangulación de 11 metros, por triangulación con un sistema similar a los agrimensores, ayudaba a los cañones a apuntar a 30 kilómetros de distancia cuando dos barcos iban en movimiento, con un margen de error enorme, pero lograban invocar por frecuencia de tiro, y luego por probabilidades. Y luego el Águila, el 2006. A partir de sacarla, la exhibimos en un hotel sin cobrar entrada durante un mes. Esta Águila, que estaba en la popa, en la parte de atrás, hay otra similar, pero más pequeña y Art Nouveau, de menor estética, en el Royal Imperial Museum de Londres. Allí en el Public Record Office de Inglaterra encontré el deed of sale, o sea, la compraventa formal, donde Alemania vendió al ciudadano uruguayo el Graf. Hay que tener en cuenta, esto es una síntesis, ¿no? Que el águila es un emblema, el águila por sí misma, que perteneció a muchas civilizaciones, y es hoy parte del escudo de los Estados Unidos, de México, parte de algunas provincias de zonas de Alemania, y por supuesto del Imperio Romano. Pero la cruz gamada también fue parte de la historia del judaísmo. Por ejemplo, en la sinagoga En Gedi están los mosaicos. En viejos juzgados de Uruguay encuentras la cruz gamada, por ejemplo, en el que está en la calle Paraguay, entre San José y Soriano. Los pisos están con cruces gamadas, porque no era un emblema del mal. Y luego empezó gran presión, en especial de un país europeo. Sin embargo, yo realicé conferencias por todos lados, en el Rotary, etcétera, Club de Leones. Por ejemplo, una la hice en una emblemática institución llamada Bereberit, en Montevideo, sobre el rescate y el águila del Graf P. Todo el mundo opina, y es muy fácil ser generoso con el trabajo y el dinero ajeno, pero aquí hay muchas familias, ahora somos más de 10, porque yo tengo hijos, están los sucesores de Vado, etc. Entonces, estamos pensando en alguna solución alternativa para darle al gobierno, que estoy seguro que quiere cumplir con el contrato y con los fallos judiciales, pero tiene la encrucijada de dejar a todos contentos, y todos opinan. Tal vez una opción es un tributo que se llama La Rosa Blanca. Curiosamente se cumplen 130 años de La Rosa Blanca. ¿Te acuerdas aquel verso sencillo de José Martí de 1891? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero. Bueno, eso tiene 130 años. Pero también se cumplen, independiente, por accidente, 100 años del nacimiento de Sophie Scholl, una estudiante que cuando tenía aproximadamente 20 años, creó un grupo junto con sus amigos pacífico, que pacíficamente, intelectualmente se opusieron al régimen imperante de la época en Alemania. Estos chicos terminaron asesinados en la guillotina, pero fueron heroicos, porque pegaban panfletos con un mimeógrafo y mandaban cartas a todos los intelectuales acusando a ese régimen de ser delirantes, de llevar a Alemania a la ruina, de tener toda racionalidad, de estar lejos de toda racionalidad. Entonces, el grupo La Rosa Blanca merece un tributo como un mensaje de paz, de esperanza, y fundamentalmente para iluminar las mentes de las futuras generaciones. Entonces, una idea que por supuesto otros consideran disparatada es conservar el águila, hacer alguna copia, tal vez en porcelanato, para otros museos del mundo. Hay museos del Holocausto en Washington, hay otro en Israel. Dejar el águila en un memorial en Punta del Este, con imágenes de Montevideo de la época, que las tengo acceso a ellas, imágenes de Punta del Este de la época, de Montevideo de la época, y por supuesto de los horrores y errores de la época. Y todo eso en ese memorial podría ser de un impacto turístico universal brutal, mucho mayor a todas las campañas hechas por toda la historia de los ministerios de turismo, porque estamos hablando de 170 países, que fue el alcance que tuvo la producción que hizo National Geographic hace 2 años. Y aparte sería como un mojón, sería algo muy importante para el gobierno de Uruguay, tomar una decisión tan impactante en la historia. Entonces se podría quitar la cruz gamada, transformarlo en un proyecto
artístico-cultural para el mundo entero, el Estado en el tributo a la Rosa Blanca y dejar el águila en Uruguay. Pero todo eso tiene que tener una justa compensación, porque yo no puedo regalar tu trabajo de 40 años, ni regalar todos los bienes. Tiene que haber una... Como te decía Víctor Hugo, es imposible lograr un consenso universal, porque todos quieren ser de diferente equipo de fútbol. Que hay que ponerle la camiseta de Nacional o de Peñarol o de la Celeste o del Bayern Múnich. En este caso, contemplando a todas las partes, un proyecto Rosa Blanca que sea inspirado en este heroico grupo de jóvenes que dejó su vida oponiéndose pacíficamente al régimen maligno de la época, puede llegar a ser un mensaje de iluminación para las futuras generaciones, una magnífica oportunidad de promoción para Uruguay y un impresionante impacto positivo para el gobierno de nuestro país. Un mojón en la historia. Por lo tanto, el proyecto Rosa Blanca consistiría en, primero, respetando el consenso y el común acuerdo entre las partes, que se perdería los permisarios, la pérdida de la chance de que esta pieza puede llegar a valer infinita cantidad de cifras en el mundo, ¿no? Por ser tan importante para la historia del mundo, pero evaluar un destino académico donde la pieza, el lugar menos polémico para todos podría ser que quede en Uruguay, quitándole la cruz gamada, ubicando allí a pantallas de alta definición donde se emitirían imágenes de Montevideo, Punta del Este de la época, y los horrores y errores de ese genocidio, holocausto espantoso, y hacerse copias para otros museos del mundo, ubicar todo el contexto académico para que se comprenda todo el Montevideo de la época y los horrores de la guerra, y destinar el polvo de la metamorfosis de la Cruz Gamada a proyectos artístico-culturales del mundo entero, por concurso, en todas las grandes ciudades, que se puede hacer por mucho tiempo. Esto, con los matices que pueden tener las diferentes opciones y alternativas, puede llegar a ser muy interesante, porque aparecen personas que dicen, yo la voy a comprar y la voy a volar, pero plata no la pongo yo. Es muy fácil, yo dono tu canal de televisión, dono tu casa, pero alguien la tiene que compensar. Entonces, una solución que contemple a todas las partes y cuyo destino garantice el perfil académico, sin lugar a dudas, es la más interesante. En eso estamos trabajando, escuchando con la mente abierta a cualquiera que pueda venir con ideas, siempre que tenga a su vez alguna forma de sustentación económica, ¿no? Alfredo, ya se nos ha pasado el tiempo, pero hay una cosa muy importante que yo quiero recalcar, y es que gente del exterior que visita Uruguay y sobre todo Maldonado y Punta del Este siempre pregunta por ti y se contactan contigo. Y eso es un reconocimiento a nivel internacional que realmente es muy bueno. Y a nosotros nos complace haber tenido este encuentro contigo, que nos hayas contado todas tus historias y la forma en que tú piensas que la sociedad uruguaya, el gobierno uruguayo, el país entero debería de cambiar para ser mejor. Eso ha sido muy, muy interesante y muy importante, y por eso Jorge y yo te lo agradecemos. Gracias a ustedes. Y si van a celebrar el Uruguay, nuestro país, los 200 años de la Declaratoria de Independencia, en vez de tanta fanfarria y fiesta grande, y yo fui organizador toda la vida de fiestas, lo más importante es soñar con un proyecto educativo que ilumine las mentes de las futuras generaciones. Esa es la forma de tener un mejor país, sin politizar la educación. Pragmática, inteligente, mentes abiertas, que aprendan a convivir consigo mismos, a ser felices, a convivir con el prójimo y en equilibrio con el medio ambiente sin extremos. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por este encuentro. Estaremos, si Dios quiere, siempre en contacto. Y bien, solo me resta a mí agradecerles a quienes están del otro lado de la cámara frente al televisor, observando nuestros encuentros, y decirles que, como es habitual, nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias.